Bien, muy buenas tardes con todos. A ver, denme un segundo para asegurarme de que esto esté grabando. Bien, parece que está todo correcto. A ver, mientras se van conectando, denme un segundo para ir colocando esto de aquí y vamos a hablar un poco del contexto. Bien, vamos a esperar a que se conecten un poco más de personas antes de comenzar formalmente y pueda presentar. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es ya ni siquiera tendencia dentro de las empresas. Ya es un commodity, es decir, que forzosamente la empresa tiene que tener estos temas dentro de su núcleo empresarial. Está muy relacionado a los temas de inteligencia artificial. Deben de saber que estos temas de inteligencia artificial, como conceptos, son muy antiguos. De hecho, vienen desde el año 1939 con Alan Turing. El problema es que en esas épocas, bueno, no había la potencia de infraestructura que actualmente tenemos gracias a la nube. Por lo tanto, ahora que tenemos infraestructura muy potente y software que nos permite gestionar fácilmente esa infraestructura, ya podemos construir modelos de inteligencia artificial. Desde el año 2020, formalmente hablando, comenzó la era de la inteligencia artificial. Esto no dicho por quien habla, sino por una gran empresa de temas de Big Data conocida como Cloudera. Cloudera es un referente mundial en estos temas de Big Data. Además, también estaba acompañado de un sustento, no simplemente lo dijo porque sí. Por ejemplo, la Universidad de Harvard y Stanford también daban esa misma opinión. Desde el año 2020 comenzó la era de la inteligencia artificial. Por supuesto que a ojos del público masivo, esto pues recién se está viendo recientemente desde, digamos, relativamente poco, desde este año, desde el 2023. Pero realmente hay 3 años de un fuerte desarrollo de cómo estas tecnologías de inteligencia artificial deben aplicarse a la empresa. Entonces, no es algo que recientemente ha salido. A ojos del público en general, con ChatGPT, bueno, pues de ahí desde el año 2023. Eh, pero ya tiene un buen tiempo. ¿Por qué es importante entender esto? El primer día que No, sale algún tipo de tecnología, ya, eh, no, te decía que, un segundo, voy a silenciar un micrófono, ahora sí. Como les decía, el primer día que sale una tecnología, esa tecnología pues no tiene un framework empresarial para integrarse dentro de las empresas. En el 2020, cuando empezó la era de la inteligencia artificial, pues no existía nada de esto. Sin embargo, ya han pasado 3 años. Durante esos 3 años se han hecho muchas pruebas y muchas hipótesis de cómo integrar los modelos de inteligencia artificial dentro de las empresas. Algunas de esas pruebas funcionaron bien, otras no tanto. Aquellas que funcionaron muy bien se convirtieron como parte de los estándares de la inteligencia artificial y es lo que las empresas deben incluir dentro de su estrategia de gobierno de datos. Aquí también va a ser muy importante lo siguiente. Una cosa es hacer un modelo de inteligencia artificial, digamos por cuenta propia, para algún proyecto y que funcione muy bien. Pero otra cosa es dentro de una empresa tener muchos de estos modelos de inteligencia artificial que estén gobernados, que puedan hablar con el modelo de industria de esa empresa. Y muy importante, los modelos de inteligencia artificial no están aislados, se comunican entre sí. Por lo tanto, es muy importante ver cómo estos modelos de inteligencia artificial viven dentro de la empresa, no son sistemas aislados. Entiendo que eso también podría ser muy técnico, así que vamos a ir escalando de a poco sobre los conceptos para que vayan entendiendo cómo aplicar todo esto a un escenario real. Bien, ahora sí vamos a comenzar. Recuerden que al final de la sesión del día de hoy se realizará un sorteo de las 6 becas para el curso de inteligencia artificial en AWS que tenemos. Ahora sí comencemos formalmente. Recuerden, por favor, pueden escribir en cualquier momento sus consultas en el chat y ya al final de la sesión del día de hoy, pues solamente les estaré respondiendo cada una de esas consultas. Para que puedan conocerme, yo soy ya un profesional con 14 años de experiencia en el mundo empresarial de las tecnologías de información, de los cuales 10 me he dedicado exclusivamente a la parte de Big Data, Cloud Computing e inteligencia artificial. También como docente cuento ya con 12 años de experiencia. Comencé como un docente universitario y actualmente trabajo también aquí dentro de Big Data acá. Vamos ahora sí directamente al tema de hoy. Primero entendamos la importancia de por qué tenemos que aplicar modelos de ciencia de datos dentro de las empresas y cómo estos modelos de ciencia de datos han llegado al punto de ser inteligencias artificiales que nos ayudan a la toma de decisiones dentro de esta empresa. Hay que entender la evolución clásica de los datos. Muy probablemente tú habrás visto ya esto.
Por ejemplo, los datos se convierten y se procesan en información, y esta información procesada se convierte en conocimiento. Pero esa es una manera muy genérica de verlo. Vamos a verlo más desde un punto de vista muy concreto dentro de las empresas. Por ejemplo, las empresas dentro tienen tablas con información de sus entidades. Formalmente hablando, a esto se le conoce como un modelo de industria. Ya hablaremos de eso también en su momento. Pero por ahora es simple. Las empresas tienen tablas en donde guardan la información de las entidades que ellas necesitan para funcionar. Por ejemplo, muy probablemente tendrán su tabla de clientes, su tabla de transacciones, su tabla de segmentos y qué sé yo. Pues hay muchas tablas que las empresas tienen. Una tabla simplemente guarda datos de la entidad. Por ejemplo, el cliente tiene una edad, una estatura, un peso, un salario. Guardamos información que nos interesa del cliente. ¿Por qué guardamos estos datos? Porque vamos a hacer un análisis sobre ellos para ver qué patrones interesantes podemos encontrar. Por ejemplo, en los años 80 se acostumbraba mucho a los temas de reportería. Podríamos construir un reporte muy básico que nos diga, oye, pues el 20% de tus clientes son de sexo masculino y el 80% son de sexo femenino. Entonces aquí podemos ver que hay dos segmentos bien diferenciados. Y claramente se ve que el segmento femenino es el mayoritario. Aquí estamos viendo un patrón dentro de los datos. En la tabla de clientes simplemente tenemos muchos registros, son simplemente datos. Pero al procesar y darles un contexto, se convierte en un patrón. Esto es información, los patrones que hemos encontrado en los datos. Un 20% son hombres y un 80% mujeres. Esa es una reportería clásica. Esto forma parte de algo mucho más grande conocido como los procesos de inteligencia de negocio, el Business Intelligence. El Business Intelligence son todos aquellos procesos que dentro de las empresas nos ayudan a la toma de decisiones. Por ejemplo, una vez que por medio de la reportería encontramos este gráfico, pues alguien de negocio podría tomar esta decisión. Bueno, pues ya que el 80% de nuestros clientes son de sexo femenino, vamos a enfocarnos en ese mercado. Enfoquémonos exclusivamente en el mercado de las mujeres, porque así está en los datos. Es una decisión basada en datos. Así está en nuestra tabla de datos. No fue que la persona de negocio se puso creativa y de pronto pues, tomó una decisión en función de una corazonada. Es una decisión basada en datos, específicamente en patrones. Cuando el negocio toma una decisión basada en patrones, por ejemplo, enfoquémonos en el mercado femenino. Esa es una decisión que se lleva a la acción. Y ahí es cuando se genera el conocimiento. El conocimiento es la decisión llevada a esa acción. Esto de la reportería era muy bueno, se usaba mucho en los años 80, pero tiene un gran problema. Los reportes clásicos solamente permiten encontrar patrones triviales. ¿Qué es un patrón trivial? Es algo que desde un punto de vista algorítmico es fácil de implementar. Por ejemplo, ¿cómo implementamos el algoritmo para ver cuántas personas son de sexo femenino y masculino? Pues es muy simple. Contamos la cantidad de registros que hay en la tabla. Contamos cuántos son mujeres y cuántos son hombres. Y con eso, con una simple división, ya se tiene el porcentaje de hombres y mujeres. Entonces es algo trivial. Algorítmicamente hablando, son pasos muy simples. Pero hay un problema. Los patrones triviales son muy útiles porque sí ayudan a la toma de decisiones dentro de la empresa. Pero hay otros patrones que no son tan triviales, que no son tan fáciles de ser descubiertos. Por ejemplo, podríamos descubrir algo muy interesante, que dentro de nuestros clientes existen tres segmentos muy diferenciados, cada uno con ciertas características. Entonces, desde un punto de vista de negocio, esto tiene más sentido que simplemente diferenciar a los clientes entre, oye, pues son hombres y mujeres, sino que tenemos segmentos en función de cierta edad, cierto sexo y, por ejemplo, cierto índice de masa corporal. Si estamos hablando de, digamos, un hospital o de un gimnasio, son datos que ese negocio está guardando. Estos patrones también ayudan a la toma de decisiones. Por ejemplo, podríamos decirle, miren, ya que el segmento uno pues, tiene un índice de masa corporal alto, a todos los correos electrónicos de ese segmento le vamos a enviar un producto para reducir el peso. En el segmento 2, ya que tienen un índice de masa corporal muy bajo, bueno, pues a ellos les vamos a mandar productos para ganar masa muscular. Y en el segmento 3, ya que tienen un índice de masa corporal alto, bueno, pues para que bajen de peso les regalamos membresías de gimnasio. Entonces vean que esto es una atención más personalizada en función de los segmentos que se han descubierto en los datos. Pero ¿cómo se descubren esos segmentos en la tabla de datos? Ya no es un patrón tan trivial para hacer ese descubrimiento. Tendremos que implementar algún algoritmo relacionado a la ciencia de datos. Por ejemplo, esto fácilmente se puede descubrir con un algoritmo conocido como K-means, que es un algoritmo de segmentación.
Lo importante es que cuando queremos encontrar patrones que no son tan obvios en los datos, hay que utilizar técnicas más avanzadas. Y ahí es donde viene el mundo de la ciencia de datos. El mundo de la ciencia de datos tiene como objetivo el encontrar patrones no triviales, que sean algorítmicamente más difíciles de descubrir. Pero al final vean que el objetivo es el mismo: ayudar al soporte de tomas de decisiones que tenga el ser humano. El ser humano toma una decisión con un reporte o con patrones encontrados por un algoritmo de ciencia de datos, pero al final toma una decisión. Ahora, aquí es donde empiezan los problemas dentro de las empresas. El mundo de la ciencia de datos es un mundo muy amplio y hay que saber mucho de matemática y estadística para la implementación de estos conceptos. Pero desde un punto de vista muy general, podemos dividir a los algoritmos de ciencia de datos en dos grandes tipos. Uno, conocido como algoritmos de Machine Learning, que está enfocado en el descubrimiento de patrones lineales. Y otro, como algoritmos de Deep Learning, que está enfocado en el descubrimiento de patrones no lineales. Pero esto específicamente, ¿qué significa? Dentro de los datos, al final los datos tienen que ser modelados por medio de algún tipo de ecuación matemática. A veces los patrones en los datos son muy simples y, por ejemplo, pueden ser modelados con algo tan simple como la ecuación de una recta. En este caso estaremos frente a un patrón lineal, un patrón que puede ser modelado con una ecuación simple. Pero en la gran mayoría de datos empresariales, los patrones son no lineales, son patrones muy complejos. Por ejemplo, el objetivo de los algoritmos de Machine Learning es hacer un modelamiento con la ecuación de una recta, un patrón lineal. Pero si tratase de resolver este otro problema con la ecuación de una recta, pues no podría. No hay ningún lugar en donde coloque la recta que pueda diferenciar los puntos verdes de los puntos rojos. Entonces, para eso hay otro tipo de algoritmo. Están los algoritmos de Deep Learning. Ellos son los encargados de encontrar esos patrones que son muchos más complejos. Pero hay un problema. Estoy seguro que el análisis de la ecuación de una recta, pues es fácil, porque, bueno, pues no es tan complejo. Pero los algoritmos de Deep Learning, al encontrar patrones no lineales, tienen ecuaciones matemáticas muy complejas. Digamos que alguien de negocio, alguien que no es técnico, tú le presentas una función de este tipo, digamos que, bueno, pues lo puede entender, no es tan complejo. Pero si tú le presentas una ecuación de este tipo, pues esto ya es muchísimo más complejo. El negocio no lo va a entender. Por eso es muy importante que las empresas tengan sus equipos de ciencia de datos. Ellos son los especialistas en encontrar y describir esos patrones. Ahora luego el científico de datos tendrá que tomar esas ecuaciones y de alguna manera hacérselas entender a negocio para que él pueda tomar sus decisiones. Entonces, en ese caso, el científico de datos sería un intermediario entre esas ecuaciones matemáticas muy complejas y el entendimiento de negocio para que el negocio sepa a qué se refieren esas ecuaciones y tome una decisión. Ahora vamos a darle un poquito más de contexto a esto. Por ejemplo, es clásico dentro de las empresas que, lamentablemente, en la gran mayoría de empresas los patrones son no lineales, pero eso no significa que los algoritmos de Machine Learning no se usan, se siguen usando. Tienen una gran ventaja. La ejecución es muy rápida. Por ejemplo, pueden tomarse un par de horas en ejecutarse. En cambio, los algoritmos de Deep Learning, bueno, pues son mucho más exactos, pero pueden tomarse incluso días o semanas en ejecutarse. Así que cuando dentro de una empresa, pues no hay mucho tiempo, ¿no? El negocio dice, oye, necesito una respuesta el día de hoy, no hay tiempo. Bueno, pues resolveremos el problema por medio de una ecuación lineal, un algoritmo de Machine Learning. Por otro lado, el negocio te puede decir, mira, pues acá hay un proyecto en el cual puedes tomarte 3 semanas para analizar los datos. Entonces el científico de datos dice, de acuerdo, vamos a usar un algoritmo de Deep Learning para poder modelar mucho mejor esa realidad con una ecuación matemática más compleja. ¿Cómo hay tiempo de sobra? Bueno, pues me puedo demorar. Pero al final va a ser muy importante la interpretación que el negocio le dé. Se encontraron los patrones y los patrones están expresados de manera matemática. Ahora el ser humano tendrá que tomar esos patrones y entenderlos y tomar una decisión de negocio, ¿no? Como enviar un correo con descuentos o enfocarnos en un segmento de mercado. Pero ahí es donde vienen los problemas. Primero, ya tenemos el output de los algoritmos de ciencia de datos, sean de Machine Learning o de Deep Learning. Ahora, el ser humano tendrá que analizar los patrones y entenderlos. ¿Qué significan estas ecuaciones matemáticas? Está hablando de segmentos de clientes, está hablando de que potencialmente las ventas van a bajar el próximo mes, entonces habrá que analizar esas ecuaciones y entender a qué se refiere.
Luego de eso, el ser humano tendrá que analizar su contexto de negocio. Digamos, por ejemplo, que esta ecuación refleja que dentro de un mes, el segmento uno va a bajar las ventas dentro de la empresa. Es decir, pues se esperaba que te compre ese segmento uno del 100% de tus clientes, el 80%, pero la ecuación matemática te dice que solamente te va a comprar el 50%. Por lo tanto, se van a esperar pérdidas ese mes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues ahí es donde viene el contexto de negocio. Este ser humano que es especialista en el negocio dirá, oye, pues ya que el patrón nos dice que el próximo mes ese grupo de clientes no nos va a comprar productos, ¿qué les parece si hacemos una campaña de marketing para ofrecerles algún descuento interesante? Por ejemplo, le vamos a ofrecer un 10% de descuento en los productos que a ellos les interesan. De esta manera estarán más motivados a comprar. Eso es tomar una decisión de negocio. Pero para que negocio pueda tomar ese tipo de decisiones, pues esta persona tiene que ser un especialista en ese negocio. Entonces, ok, ya entendí el patrón y conozco mucho del contexto actual de negocio. Ahora vamos a definir diferentes estrategias de negocio. Vamos a ofrecerles descuentos, vamos a ofrecerles membresías gratuitas por cierto tiempo, vamos a ofrecerle una venta cruzada de dos productos para maximizar la venta de un producto que se esperaba que no se iba a vender. Entonces, ya viene la parte de qué hacemos, la estrategia de negocio. Vean que para que el ser humano pueda definir la estrategia de negocio, tiene que tomar dos inputs: los patrones encontrados en los datos y el contexto actual de su negocio, cómo actualmente funciona su negocio. Y en función de estas dos cosas, ya define una estrategia. Una vez que definió la estrategia, tendrá muchas posibilidades, 3, 4, 5 estrategias. Tendrá que tomar una decisión y decir, bien, vamos a elegir cierta estrategia y ya la lleva a la acción, la implementa y veamos cómo van las ventas este mes. Digamos que desde un punto de vista de pasos, también es muy lineal, es analizar los patrones, entender el contexto de nuestro negocio, definir las estrategias según esos patrones y el contexto de nuestro negocio y decidir qué hacemos. El problema es que esto toma mucho tiempo. Además que la definición de las estrategias de negocio puede ser muy subjetiva. Es cierto que se está tomando una decisión basada en datos, pero igual los seres humanos somos muy subjetivos. Entonces podríamos tender a tomar malas decisiones, incluso desde un punto de vista emocional. Así que hay un problema. Vivimos en un contexto actual en donde los cambios son demasiado rápidos, tanto que, digamos que te has definido una muy buena estrategia de negocio. Definirla te tomó 1 o 2 semanas, pero ya pasó el tiempo y la estrategia se necesitaba para la semana anterior. Entonces está muy bonita tu estrategia, pero ya no funciona porque llegó a destiempo. Los seres humanos somos así. Nos requiere mucho tiempo el hacer estas definiciones. Además, también los seres humanos nos cansamos. Hay un esfuerzo de por medio. Entonces, ahí tenemos un problema. Realmente los límites de la ciencia de datos no son computacionales. Los límites de la ciencia de datos, el cuello de botella con el que siempre nos vamos a encontrar dentro de las empresas es el ser humano. Porque un ser humano se cansa, se amarga, es subjetivo, se demora, comete, está muy propenso a cometer errores. Entonces, ese es el límite de la ciencia de datos, al menos desde un punto de vista empresarial, el ser humano. Ahora, ¿cómo solucionamos esto? Bueno, pues en los años 1939, en la Segunda Guerra Mundial, ya empezaron a darse definiciones. Por supuesto que en ese momento no se tenía ni la infraestructura ni el software. Todo era desde un punto de vista de definición conceptual. Dijeron lo siguiente, oigan, pues, ¿qué les parece si hacemos lo siguiente? ¿La inteligencia humana en qué se basa? Bueno, pues la inteligencia humana se basa en tener mucho conocimiento. Hay que adquirir mucho conocimiento. Digamos, por ejemplo, que queremos que un ser humano se vuelva doctor. ¿Qué implicaría? Bueno, pues primero tendría que, durante 5 años, estudiar dentro de la universidad y llevaría muchos cursos. Adicionalmente, tendría que leer muchos libros, rendir muchos exámenes y ahí estaría adquiriendo todo ese conocimiento. El problema es que la captura de ese conocimiento toma muchísimo tiempo, 5 años. Pero una cosa es que leas los libros y apruebes tus exámenes. Eso está muy bien para empezar. Pero cuando vas a la vida real, las cosas son muy diferentes. La vida real es un ambiente que no está controlado como una universidad o un instituto. Así que no solamente basta con estudiar 5 años, sino que ahora este ser humano tendrá que entrar a un hospital y vivir lo que realmente es un doctor. Es decir, a adquirir experiencia.
Muy probablemente durante 5 años este ser humano estará adquiriendo la experiencia de qué significa ser un doctor y llevará todo eso que ha aprendido a la práctica. Pero la experiencia no es algo que se aprenda leyendo, es algo que se aprende haciendo. Entonces tendrá que invertir mucho tiempo. Y después de 10 años, podríamos decir que ahora sí tenemos a un ser humano que es un doctor, que puede atenderte y tomar decisiones por sí mismo. Pero aquí claramente se ve el problema. El ser humano, pues, toma mucho tiempo ese aprendizaje y esa adquisición de la experiencia. Acá, por ejemplo, 10 años. Así que dijeron, oye, vamos a crear un concepto interesante. Alrededor de los años 1939 y 40 dijeron, en algún momento las máquinas podrán hacer esto. Podremos hacer una emulación de la inteligencia de manera artificial que sea lo mismo, que realmente adquiera conocimiento. Pero las máquinas, desde un punto de vista de ciclos de CPU, son mucho más rápidas que las neuronas humanas. Pueden realizar cálculos muy rápido. Por ejemplo, podríamos hacer lo siguiente. ¿Qué pasaría si digitalizásemos todos los libros que necesita un ser humano para volverse doctor? Y de alguna manera que aún no se conocía en los años 30, cargásemos toda esta información al disco duro de esta computadora. Entonces, ahí ya está adquiriendo ese conocimiento. Ahora vamos a ver si ese conocimiento funciona. Lo llevaremos a la práctica. Por ejemplo, esta inteligencia artificial empezaría a dar consejos a los doctores. Un doctor tendría una terminal de computadora en donde vendría un paciente y le diría, oye, tengo estos síntomas. Ingresaría los síntomas dentro de la computadora y en función del conocimiento que ha adquirido de la inteligencia artificial, diagnosticaría la enfermedad. Te dice, oye, pues este paciente tiene esta enfermedad. Habrá que validar si es cierto, ¿no? El doctor, que por ejemplo tiene 10 años de experiencia, dirá, perfecto, este sistema acertó. La inteligencia artificial dio un buen diagnóstico. ¿Cómo hacemos que esta inteligencia artificial gane experiencia que no requiera de mucho tiempo? Pues fácil. Como simplemente es un sistema informático, podríamos conectarlo a una red y cargarlo a 10.000 computadoras de diferentes doctores. Entonces, en paralelo, va aprendiendo. Dará un diagnóstico y el doctor le dirá, sí, acertaste. Dará algún diagnóstico y en algún momento se equivocará. Las inteligencias artificiales tampoco son perfectas. Entonces el doctor le dirá, oye, pues te equivocaste. E ingresará de alguna manera el diagnóstico verdadero para que gane esa experiencia. Y la inteligencia artificial dirá, ah, perfecto, me equivoqué. Me han enseñado cuál sería el diagnóstico correcto en ese caso. Con un ser humano no podríamos hacer esto. A un ser humano no lo podemos paralelizar para que gane la experiencia con 10.000 doctores que a la vez le estén diciendo si sus respuestas son correctas o no. Cosa que en un sistema informático sí se puede hacer. Podemos desplegar la inteligencia artificial en 10.000 computadoras y en un día ganar muchísima experiencia, mucha más que un ser humano. ¿Esto qué implica? Que una inteligencia artificial puede capturar el conocimiento y ganar esa experiencia a muchísima más velocidad, en días o meses. Es decir, en el peor de los casos, en 3 meses, hemos entrenado una inteligencia artificial para que sea un doctor, cosa que a un ser humano le toma 10 años. Además, las máquinas tienen otras ventajas. Su memoria es permanente. El ser humano tiene una memoria volátil. Por la edad se nos van olvidando cosas, cosa que no sucede en una computadora. Además, los seres humanos solamente podemos mantener en nuestra memoria un pequeño subconjunto de datos en la memoria de corto plazo para tomar una decisión en ese momento. En cambio, la máquina sí puede cargar todo esto a su memoria y tomar una decisión con toda la información que tiene cargada en su memoria. Es decir, tiene una mejor capacidad de toma de decisiones. Puede basarse en todo el conocimiento a la vez para tomar una decisión, cosa que un ser humano no puede. Así que dijeron, eso sería un concepto muy interesante. Vamos a crear entonces ese concepto. Se va a llamar, pues, ya que es una inteligencia que hacen las computadoras, que se llama inteligencia artificial. Es como un ser humano, pero lo hace mucho más rápido. Así fue como inicialmente nació ese concepto. Ahora, ¿cómo se crean estas inteligencias artificiales? Vamos a verlo a detalle en uno de estos momentos. Pero desde un punto de vista de las empresas, ¿qué es lo que actualmente se hace? Desde el punto de vista de la ciencia de datos, vamos a encontrar muchos patrones interesantes dentro de los datos de la empresa. Esos patrones, bueno, pues son algo complicados de ser expresados desde un punto de vista de negocio. Son ecuaciones matemáticas. Detrás de esas ecuaciones está la realidad de negocio. Así que, ¿qué es lo que haremos?
Vamos a sacar del modelo al ser humano y vamos a incluir a una inteligencia artificial que tenga cargado todo el contexto de negocio. Por ejemplo, digamos que estamos trabajando en un banco. En un banco hay muchos tipos de procesos. ¿Qué es lo que necesita un experto, un ser humano experto en banca para aprender de cómo funcionan los bancos? Básicamente tiempo y esfuerzo. Digamos que durante 3 años tiene que estudiar mucho de cómo funcionan los bancos, cosa que podría hacerse rápidamente. Ese contexto en una inteligencia artificial, pues se puede cargar rápidamente. Depende del tamaño de banco. En días, en semanas o ya en el peor de los casos en meses. Pero es algo que rápidamente se puede hacer. Además de todas las ventajas que hemos visto que tiene una inteligencia artificial. Ahora, ya aprendí. Ya la inteligencia artificial tiene el contexto de negocio. Y ojo, aquí también hay que tener mucho cuidado. Por ahora lo estoy simplificando, ¿no? Un banco es algo muy genérico. Cada banco tendría su propia realidad de negocio. Entonces, ese contexto debe ser bien colocado en la inteligencia artificial. Pero vamos por partes, ¿no? Ya le dimos el contexto a la IA y él ya sabe de banco. Entonces, ahora va a tomar decisiones dentro del banco. Por medio de técnicas de ciencia de datos encontramos los patrones. Se los pasamos a la inteligencia artificial. Pues la inteligencia artificial en algunos segundos entiende esos patrones. Es un lenguaje matemático, es perfecto para una IA. Ya entendí de qué dan los patrones. Ahora va a analizar el contexto de negocio. Bueno, también le tomará un par de segundos cargar ese contexto de negocio a su memoria RAM para empezar la ejecución. Además, también nos podemos conectar a fuentes externas, como veremos en un momento, para darle aún más contexto en tiempo real a esa IA. Entonces ahí van 2 segundos. Digamos que, bueno, pues hasta que el proceso arranque 10 minutos, cosa que para un ser humano esto muy probablemente le tomaría varios días. Listo, ya se cargó toda la RAM de la inteligencia artificial. Ahora, en función de ese contexto de negocio, recuerda que es un experto en bancos. Ya conoce la realidad bancaria. Ya sabe cuáles son los patrones actuales dentro de los datos. La inteligencia artificial define diferentes estrategias de negocio. Y ahora es donde vendría el rol humano. Se definieron 10 estrategias de negocio para la realidad actual de la empresa, de este banco. Por ejemplo, podría detectar que en este mes van a bajar los pedidos de crédito. Entonces, vamos a disminuir las tasas de crédito para hacer más atractivo el que nos vengan a pedir créditos a nuestro banco. O podría descubrir que hay una tendencia en bancos de la competencia y decir, oye, pues el próximo mes los bancos, dada la tendencia, van a tener un crédito de, qué sé yo, pues, de 5 puntos porcentuales. Entonces, te recomiendo que para que tengas un alcance de mercado este mes, lo pongas a 4 puntos porcentuales. Tendrás una pérdida este mes, pero ganarás muchos clientes y en el mediano plazo, al próximo año, tendrás mucha mayor ganancia. Entonces, vean que esto también lo define, te da muchas estrategias. Ahí está, te doy 10 estrategias de negocio. Vean que aquí no hay subjetividad. Una inteligencia artificial es simplemente un conjunto de patrones encontrados dentro de los datos con un contexto de negocio. Todo está basado en datos. Ya no hay subjetividad aquí. Ahora vendría el último paso. Tomar una decisión y llevarla a la acción. Aquí hay dos posibilidades. Podríamos delegarle a la inteligencia artificial el hecho de, desde un punto de vista de probabilidad, qué estrategia tiene más probabilidad de cumplirse dentro de nuestro mercado, dentro de nuestra empresa. Y que la propia IA decida. O si queremos tener un poco más de control, bueno, pues ya que el ser humano decía, ¿no? Aquí están las 10 estrategias. Humano, tú decide cuál quieres llevar a cabo. Pero vean que estos primeros 3 pasos, que a un ser humano le tomaban 2 semanas, mucho esfuerzo, mucho tiempo y subjetividad, pues una inteligencia artificial nos la puede entregar en, ¿cuánto? 10 minutos, 15 minutos, muy rápidamente y con una mejor calidad de análisis. Entonces está claro que desde un punto de vista de tiempo, las inteligencias artificiales son mucho más rápidas que los seres humanos. Además, no son subjetivas. No hay una emoción de por medio en su toma de decisiones. Son 100% objetivas. Acá también hay que tener bastante cuidado. Van a ver que el contexto de negocio es muy importante, pero hay que tener datos de calidad. Si los datos de calidad no están bien cargados a la empresa, pues la inteligencia artificial va a tomar malas decisiones. Sea como sea, la inteligencia artificial es mucho más rápida. Vamos a poner ahora sí un ejemplo más completo. Por ejemplo, esto es un caso que, bueno, pues lo he maquillado un poquito para que pueda entenderse mejor, ¿no? Al final del día de hoy sí quiero mostrarles algo de código para que vean cómo esto que, bueno, es una PPT desde un punto de vista de estrategia,
tiene una traducción a código, porque al final lo que importa es esa ejecución, ¿no? La PPT puede ser muy bonita, pero si no lo tangibilizamos a algo concreto, pues simplemente se queda en PPT y no sirve. Entonces, esto es una sobresimplificación. Ya al final les mostraré algo de código para que lo vean en un escenario más realista. Digamos que, por ejemplo, ya sabemos que existen algoritmos de Machine Learning y Deep Learning, ¿no? Y se encuentran patrones muy interesantes. Ahí está. Hay tres tipos de segmentos en nuestra empresa. Son esos tres segmentos. Ahora viene la inteligencia artificial. Bien, vamos a tomar una decisión. En función del contexto de negocio, ¿no? Digamos que estamos en un negocio de un gimnasio. Entonces, ya cada segmento le ofrece alguna campaña personalizada. La inteligencia artificial es experta en el negocio de gimnasios. Al segmento uno le vamos a enviar cierto producto, al segmento 2 otro producto y al segmento 3 otro producto. Pero vean que no solo debe de quedarse en un print de qué hacer, sino que la IA lo puede hacer. Por ejemplo, puede enviar una campaña de correos electrónicos a los clientes que están en cada uno de estos segmentos. Para que esto sea posible, el ser humano le va a dar, digamos, algunas plantillas que la empresa utiliza formalmente para hacer su campaña de correo, ¿no? Ya que la inteligencia artificial decidió, hay que enviar correos con descuentos, bueno, pues el ser humano le dice, yo estoy de soporte para ayudarte, ¿no? ¿Quieres enviar una campaña de correos? Pues aquí están las plantillas que usamos en la empresa. Entonces la inteligencia artificial crea tres mensajes de correos, poniendo un mensaje muy bonito para cada segmento de cliente y envía esos correos electrónicos. Pasarán algunos días y la inteligencia artificial tendrá que medir el éxito de esa campaña y te mostrará alguna tablita como de este tipo. Vamos a ver cuáles fueron los resultados de mi decisión llevada a la acción. Vemos que en el segmento uno abrieron un 75% de personas los correos. Hay mucho interés en ese descuento que le hemos dado. Campaña exitosa. A ver, veamos cómo le fue al otro segmento de nuestros clientes. Bueno, pues no fueron tantos como el segmento uno, pero sí lo abrieron mucho. Pero detectamos algo curioso. En el segmento 3 de clientes, solamente un 5% de ese segmento abrió la campaña de correo. Entonces, pues hay algo aquí. No está funcionando. La inteligencia artificial se dará cuenta de esto. Mostrará algún tipo de tabla estadística que mida el resultado de su acción. Todas las inteligencias artificiales tienen que tener esto, pero ellas las crean por sí mismas. Entonces te dice, ok, esto no funcionó para este segmento. Vamos a hacer lo siguiente. Como esta inteligencia artificial es especialista, digamos, en marketing, ¿no? Digamos que su contexto es el marketing, sabe mucho de marketing. Hay una técnica en marketing llamada las pruebas A/B, que básicamente es generar dos correos electrónicos, enviárselos, crear dentro de ese segmento dos grupos y enviar esos dos correos electrónicos a un grupo y al otro para ver cuál es el más abierto. Y ese sería el nuevo correo electrónico para ese segmento número 3. Pero va a necesitar más contexto. Por ejemplo, podría conectarse a través de Internet y ver ese contexto en tiempo real. ¿De qué está hablando la gente en las redes sociales? Y qué sé yo, pues digamos que de pronto se ponen de moda, qué sé yo, los perritos o los gatitos. La gente está hablando mucho de perritos y gatitos en redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que hará la IA? Dentro de su mensaje generará una nueva plantilla para ese segmento que hable de perritos o gatitos, ya que es lo que está de moda. Y ahora hará pues una prueba. Digamos que aquí envió un correo hablando de gatitos y aquí envió un correo hablando de perritos. Y por medio de esa prueba verá, ok, en esta campaña si hablo de perritos es lo que más atrae para mi realidad de negocio. Y ya tomó una decisión. Vamos a enviar esta nueva plantilla. Vean que en este caso la inteligencia artificial está generando nuevo contenido sin intervención humana. Nosotros le pasamos unas plantillas iniciales que ya teníamos en la empresa. La empresa vio que una de esas plantillas no funcionaba para un segmento. Entonces decidió, bien, veamos qué es lo que la gente habla, qué está de moda. Y adaptemos esa plantilla con ese nuevo mensaje. Te generó una nueva plantilla. Por supuesto que de antemano él no sabe, ¿no? Entrará a internet y verá, pues la gente habla de muchas cosas, ¿no? Entonces tendrá que hacer pruebas para ver cuál es más atractivo desde un punto de vista de nuestro negocio. Pero al final tendrá un resultado basado en objetividad, ¿no? ¿Ok? Esa es la plantilla que vamos a usar a partir de ahora, la que habla de perritos, digamos, para simplificarlo. En este caso estamos hablando de una inteligencia artificial generativa que puede crear nuevo contenido. Una vez que la inteligencia artificial tiene un resultado, pues dirá, de acuerdo, la plantilla B
va a ser la nueva plantilla que usaremos en la empresa para el segmento 3. Pero bueno, pues se lo tengo que informar al ser humano para que él esté enterado. Así que le diré, oye, humano, te enviaré una notificación al celular, al correo, de alguna manera te diré, pues he descubierto lo siguiente, ¿no? La primera semana envié esto y no funcionó. Así que me conecté a las redes sociales y vi que cuando hablamos de perritos, eso me mejora muy porcentualmente la apertura de los correos. Así que aquí ya te tengo tu nueva plantilla para ese segmento de mercado. Y bueno, pues el ser humano se notificará y dirá, perfecto. Y ya está. Vean entonces que una inteligencia artificial simplifica mucho el trabajo dentro de las empresas. Lo que les estoy mostrando aquí es un caso real que actualmente se aplica en campañas de marketing. Se hace mucho, por ejemplo, en Estados Unidos y en algunas partes de Europa. Y esto no es algo nuevo, como se los dije en un principio. Como siempre aquí en Latinoamérica, digamos que estas cosas nos llegan un poquito tarde. A manera de prueba de concepto, esto se viene haciendo ya desde el año 2020. Ahí se hablaba mucho de las inteligencias artificiales. Digamos esta parte, que puede tomar una decisión en función del contexto. Pero cuando estas inteligencias artificiales pueden adaptarse por sí mismas a estos nuevos contextos, se les llama inteligencias artificiales generativas, porque pueden generar cosas sin intervención humana. Estas inteligencias artificiales generativas se estuvieron probando entre los años 2020 a 2023. Y bueno, pues se popularizó mucho al público en general cuando salió ChatGPT. Ya sabes, le preguntas algo a ChatGPT, le puedes decir incluso hasta que te invente una historia, o le puedes decir, dado un contexto, le dices, oye, tengo este problema en mi empresa, ¿qué me recomiendas? Y como ChatGPT tiene pues mucho conocimiento cargado, te dice, te recomiendo esto. Una inteligencia artificial generativa. Es lo que se usa el día de hoy. Esto ya se usa mucho en Estados Unidos y partes de Europa. Lamentablemente aquí en Latinoamérica, bueno, sí se está haciendo, ¿no? Pero no a esa escala. Ahora, aquí podríamos ver un potencial problema, que es el temor de muchos profesionales. Estamos industrializando el proceso de creación del conocimiento. Recuerden, hay un proceso para crear conocimiento dentro de la empresa. El conocimiento es la decisión que los seres humanos tomamos para llevarla a cabo dentro de la empresa. Entonces, antiguamente, estamos hablando de los años 2000, antes del 2015 al 2020, bueno, pues el ser humano tenía que tomar decisiones en función de los patrones. Pero actualmente, a este ser humano ya lo podemos sacar de ese proceso y reemplazarlo por una inteligencia artificial. Entonces, vean que básicamente, ¿cómo participó el ser humano aquí? Le dijo, oye, hazme una campaña de correos. Aquí están las plantillas. La inteligencia artificial hizo todo desde la definición de la estrategia hasta la refinación de la estrategia con pruebas muy objetivas. Y lo hace muy rápido. Y al final el ser humano simplemente le dice, bueno, pues gracias, no lo hiciste muy bien. Entonces, no hubo intervención humana prácticamente. Eso crea un temor. Y es un temor, pues, que viene en parte de la industrialización del conocimiento. Aquí la pregunta sería si la inteligencia artificial puede reemplazar al ser humano. Entonces, potencialmente hablando, el ser humano ya no será necesario dentro de la empresa, porque una inteligencia artificial lo puede reemplazar. Aquí la respuesta es no. Y eso no va a pasar hasta dentro de muy largo plazo. Aunque hay, digamos, desde un punto de vista teórico, aquí estamos entrando en la especulación, es posible que existan empresas que sean creadas por inteligencias artificiales que no tengan un objetivo de negocio de ganar dinero, sino de prever un servicio en donde no haya margen de ganancia. Pero eso les quiero hablar hasta el final. Actualmente no. Una inteligencia simplemente es un proceso. Así como la reportería ayuda a la toma de decisiones, una inteligencia artificial al día de hoy es solo una herramienta que pues es muy compleja, pero hace lo mismo. Es un soporte para la toma de decisiones. De hecho, las inteligencias artificiales pueden ser muy tontas, necesitan un contexto de calidad. Si no le damos un buen contexto, no puede hacer nada esta inteligencia artificial. Yo les había puesto el ejemplo de, por ejemplo, si queremos hacer esta inteligencia artificial que sea un doctor, podríamos cargar muchos PDFs de libros de medicina y que las procese. Pero podríamos hacer algo malo, ¿no? Podríamos cargar libros de pseudociencia que no tengan algo objetivo. Entonces, al final haría lo mismo, ¿no? Para la inteligencia artificial, esos libros serían la verdad y darían malas recomendaciones médicas. Entonces, es muy importante la calidad de los datos que nosotros entreguemos a la inteligencia artificial. A eso se le llama el contexto, lo que le ingresa. Pero eso también es algo muy genérico, ¿no? Ok, ya sabemos, la inteligencia artificial funciona muy bien
cuando le damos un contexto de calidad, ¿no? Pero, ¿qué es esto de contexto de calidad y cómo se hace en una empresa? Vamos a ir ya tangibilizando esto a cosas mucho más concretas. Primero entendamos cómo se crean estas inteligencias artificiales. Recuerden que el objetivo de una inteligencia artificial es simular el comportamiento humano, solo que pues es mucho más rápido. Nosotros sabemos que en Internet hay mucha información. Generalmente esa información está desordenada. Por ejemplo, hay enciclopedias en línea, hay artículos y libros gratuitos cargados en línea, en formatos PDF u otros, hay foros en línea en donde los seres humanos hablan, hay redes sociales. En general, en Internet hay mucha información. El problema es que esa información está muy desordenada. Podríamos ver el reflejo del Internet como ese reflejo del conocimiento humano, ¿no? Quien accede a Internet y lea todo lo que hay en Internet puede darse una idea de cómo es el ser humano. Lo primero que tendríamos que hacer es cargar toda esta información y ordenar esa información. En el mundo de la ciencia de datos hay un tipo de proceso que está orientado a cargar los datos y ordenar. Se le llama feature engineering. Es un poquito complejo para explicarlo en pocas palabras en una conferencia de 45 minutos, pero vamos a ponerlo desde un punto de vista objetivo. Esta técnica de ciencia de datos tiene como objetivo estructurar toda esta información que está no estructurada. Específicamente hablando, lo pone en una tabla clásica. Es como si tuvieras un gran archivo Excel, pero en lugar de tener dos o tres columnas, tienes millones de columnas. Cada columna refleja una parte de esa información que has analizado. Lo voy a sobresimplificar porque realmente es un poquito más complejo. Por ejemplo, habrá algunas columnas dentro de esta tablita que describa lo necesario para ser un doctor. Habrá otra columna dentro de esas tablitas que describa lo necesario para ser un especialista en marketing. Habrá otras columnas en esa tablita que describa todo lo necesario para ser un experto contando historias de terror. Entonces, hay mucha información. Solo que, bueno, pues no le dicen tablita a esa información que hemos ordenado. Tiene un nombre un poquito más técnico. Se les llama tabla de parámetros. Estos son los parámetros ya ordenados para empezar a encontrar patrones. Ya tenemos pues millones. Por ejemplo, ChatGPT, la primera versión creo que tenía 96 millones de parámetros. Lo voy a poner simple porque realmente necesito. Es como tener un Excel con 96 millones de columnas que describan diferentes características de diferentes contextos de negocios, como ser doctor, como ser experto en marketing, como ser experto contando historias. Al día de hoy creo que tiene ya 127 millones de parámetros en su última actualización. No estoy seguro, pero vean que son muchos parámetros. Digamos que ese sería el primer paso para crear una inteligencia artificial. Ordenar esos datos por medio de un feature engineer. Listo. Estos datos ordenados son el contexto. Esto es lo que la inteligencia artificial tiene que aprender. Ya los tenemos listos. Este es el contexto. Es lo que va a analizar la IA. Ahora vamos a crear a la inteligencia artificial. Aquí tenemos que aplicar un algoritmo de ciencia de datos conocido como red neuronal. Al aplicar este algoritmo, a esa aplicación se le conoce como un entrenamiento neuronal. ¿Qué es lo que hace? Yo les había dicho que al final un modelo de ciencia de datos es una ecuación que puede ser muy simple o muy compleja. Dentro de una arquitectura de red neuronal existe un componente llamado perceptrón, el cual tiene como responsabilidad calcular una parte muy pequeña de la ecuación matemática muy compleja que vas a obtener. Por ejemplo, aquí podemos ver una arquitectura de red neuronal de más o menos unas 15 neuronas. Son poquísimas neuronas. Entonces, cada una de estas neuronas va a calcular una parte de la ecuación. Y en su conjunto, sumándolas todas, tendríamos una ecuación muy compleja. Esto también, por supuesto, que es un poquito más complejo. Pero en esencia hace esto. Una red neuronal, pues cada neurona calcula una parte de la ecuación. Las juntamos todas y tenemos una ecuación muy compleja. Pero por supuesto que cuando hablamos de una arquitectura de red neuronal que va a analizar, digamos, 96 millones de parámetros, pues 15 neuronas sería muy poco. Muy probablemente estas arquitecturas de redes neuronales tienen cientos de miles de neuronas o incluso pueden tener millones de neuronas. Entonces hay muchos cálculos que se van a tener que hacer para analizar esos datos y representarlos por medio de una ecuación.
Ahí es donde viene la parte de la infraestructura. Al final, este es un código que está en un script. Es un proceso. Ese script no pesa nada. Es simplemente un script que se va a ejecutar. Pero va a analizar mucha información y ese script tiene que calcular millones de neuronas, millones de ecuaciones. Entonces, pues ya no lo podríamos ejecutar ni en tu laptop ni en un servidor clásico de una empresa. Muy probablemente tendríamos que montar una infraestructura de miles de servidores, cada uno con cientos de gigas de memoria RAM para poder cargar toda esta información, distribuir la información para que se procese y que los perceptrones se vayan ejecutando dentro de estos servidores. Y cada uno vaya calculando una parte de esa ecuación muy compleja. Este entrenamiento neuronal puede tomarse meses. Por ejemplo, cuando le dieron clic al botón de entrenar del modelo de inteligencia artificial de ChatGPT, pues se hizo en una infraestructura extremadamente grande, de cientos de servidores. Y cuando le dieron clic, pues el proceso no estuvo en 5 minutos. El primer entrenamiento tomó semanas, el segundo entrenamiento tomó meses, entonces toma muchísimo tiempo. Esta infraestructura va a estar calculando estos perceptrones. Cada perceptrón irá calculando una parte de la ecuación. Listo. Después de 2 meses ya tenemos esa ecuación muy compleja, que sería el modelo de inteligencia artificial. Esta función matemática no va a tener 3 parámetros, va a tener 96 millones de parámetros. Imagínense la complejidad de esa función. Pero esa sería la función matemática que represente el conocimiento que hemos cargado. Es decir, la inteligencia artificial, pues, modela esa información en función de ecuaciones matemáticas. Ya lo tenemos. Ahí está esa gran ecuación. Ese sería el modelo de inteligencia artificial. Por supuesto que esto también es una simplificación. Parte de ese modelo también es construir tablas estadísticas y bueno, pues lo importante es que es un modelo matemático que toma mucho tiempo en ejecutar. Ya lo tenemos. Ah, y por cierto, para los que sí saben más de ciencia de datos, se utilizan otros tipos de arquitecturas neuronales, como redes convolucionales, por ejemplo. Pero aquí estamos viendo solamente una parte muy genérica para que todos lo podamos entender. Ya tenemos a la IA. A este tipo de inteligencias artificiales se les conoce como modelos fundacionales. Un modelo fundacional, ¿qué es? Es una inteligencia artificial genérica. Por ejemplo, recordemos que lo que hemos hecho es decir, oye, ¿qué es un ser humano? Pues tenemos la suerte de que en Internet está la información de qué es un ser humano, desde lo bueno hasta lo malo. Pero ahí está el reflejo de lo que es ser un ser humano. Lo cargamos a una tablita ordenada y la arquitectura de red neuronal encuentra esa ecuación muy compleja y tenemos la inteligencia artificial. El problema es que esta inteligencia artificial tiene un contexto muy grande. Recuerden que este es el contexto, ¿no? Pues sabe de todo. Conoce de política, de matemática, de teología, de literatura, de muchas cosas del ser humano. Es un modelo que sirve como base, porque sabe de todo. Pero el problema es que cuando un modelo sabe de todo, no es muy exacto. Estos modelos de inteligencia artificial fundacionales tendremos que adaptarlos a la realidad de cada empresa. Por ejemplo, digamos que queremos usar una de estas inteligencias artificiales que es muy buena en todo, pero cada banco tiene su propia realidad. Por ejemplo, puede ser que el banco uno en este momento esté atravesando una crisis de clientes. Sus clientes los está abandonando. Puede ser que el banco 2 por otro lado, esté teniendo un crecimiento, pero se espera que en el futuro decaiga. Puede ser que el banco 3 sea un nuevo banco que aún no tiene experiencia. Entonces, si hablamos de la industria bancaria, cada banco es diferente. Lo que se tendría que hacer es, vamos a tomar este modelo fundacional, ¿no? Esta inteligencia artificial que sabe de todo, pero le vamos a dar un poco más de contexto para que se especialice en un tema. Tendríamos que decirle a la inteligencia artificial lo siguiente. Oye, esta es la realidad de mi banco. Esto soy yo. Este es mi banco. Ya conoces mi banco. Ahora dame recomendación. Otra empresa bancaria también diría lo mismo. Ok, yo te voy a cargar mi propia realidad, que es muy diferente al banco A. Yo soy el banco B. Tengo una realidad muy diferente. Entonces, de alguna manera tendré que cargar el contexto del banco B para que la inteligencia artificial entienda cómo trabaja ese banco. Entonces, vean que un modelo fundacional es un modelo de uso genérico, pero no puede ser usado así dentro de la empresa. Tiene que conocer el contexto de esa empresa para poder ayudar al soporte de toma de decisión. Vamos entonces a eso.
De acuerdo, ya tenemos un modelo fundacional, una inteligencia artificial que sabe muchas cosas genéricas. Gracias a esto podríamos hacer lo siguiente. Por ejemplo, lo más obvio, lo que es de uso masivo. El ser humano podría hacerle una pregunta a esta inteligencia artificial, ¿no? Podríamos levantar una interfaz gráfica y escribir. Ese sería el contexto, una pregunta. Yo podría decirle, por ejemplo, oye, explica qué es una red neuronal para que un niño de 10 años lo entienda, pero que sea una explicación corta, de 30 palabras o menos. Entonces la inteligencia artificial, con todo ese conocimiento cargado, activa ciertas neuronas de esa función matemática y nos da la respuesta. Nos dice, pues, una red neuronal es un cerebro artificial que imita bloques, que aprende patrones y bueno, pues nos da la respuesta. Pero vean que esta respuesta estuvo bajo cierto contexto. En este caso le pedimos, oye, pues la respuesta tiene que ser para que alguien de 10 años lo entienda y tiene que ser de 30 palabras o menos. Ese sería un contexto, digamos que una persona de a pie podría entender, ¿no? Le estamos limitando a la inteligencia artificial. En este caso estaríamos a una manera muy rústica de ingresar los contextos. Literalmente estamos escribiendo en un prompt. Ingresamos un texto, le damos enter y ese es el contexto. A esta forma de darle contexto a una inteligencia artificial se les conoce como ser un prompt engineer. Ellos son los encargados de ingresar el contexto para que la inteligencia artificial entienda de qué es lo que estamos hablando. Ahora imagínense lo siguiente. Podríamos hacer lo siguiente, ¿no? Podríamos abrir una sesión en ChatGPT y empezar a escribirle cómo es el banco. Oye, pues en el banco somos 20 personas, en el área de gerencia. Somos 50 personas y pasa lo siguiente. Tenemos esto y pues no se ve la manera óptima, ¿no? Hacer una carga de ese tipo, de tipo prompt engineer, pues no es realista. Está muy bonito para el público en general, pero no es algo que pueda aplicarse en una empresa. Así que esa manera de darle contexto a las inteligencias artificiales es muy rústico. Vamos a hacer algo más profesional. ¿Cómo industrializamos ese proceso de, oye, conoce a mi empresa dentro de una inteligencia artificial? Primero tendríamos que elegir un ecosistema. Hay tres grandes empresas que dominan los temas de inteligencia artificial al día de hoy. Muy probablemente las conozcas. Microsoft, Amazon y Google. Son los tres grandes en inteligencia artificial. Estas tres empresas se dedican a muchas cosas. Por ejemplo, Microsoft tiene un producto llamado Windows, que es un sistema operativo. Amazon tiene un producto de venta de productos en línea. Google tiene un buscador y un correo electrónico. Y bueno, pues hay muchos productos. Pero hay un producto en particular que es común a las tres. El producto de alquiler de servicios en la nube. Por ejemplo, Microsoft tiene su servicio de Azure, Amazon de AWS y Google de GCP. Dentro de estas nubes, ellos ya tienen modelos de inteligencia artificial fundacionales, así como ChatGPT que sabe de todo. Son modelos que pues saben de todo, son modelos fundacionales. Son como un ser humano que sabe muchísimas cosas. Por supuesto que dentro de los servicios cloud se pueden hacer otras cosas, ¿no? En Azure, por ejemplo, podríamos usar este servicio para desarrollar páginas web o para construir temas de IoT o qué sé yo, pues. Pero ya hay servicios que nos permiten acceder a inteligencias artificiales fundacionales. Ya existe. Azure, por ejemplo, tiene el servicio de OpenAI. Amazon tiene Bedrock. Google está adaptando su servicio de Vertex para hacerlo también un modelo fundacional, pero ya existe. Entonces, realmente no es algo que es reciente y la semana pasada salió. Ya existe y ya hay patrones de diseño para utilizarlos dentro de las empresas. Así que digamos que ese sería el primer paso. Oye, pues quiero usar un modelo fundacional. Aquí hay una consulta. ¿Se compartirá la grabación de este video? Por supuesto, no se preocupen. Al día siguiente les va a llegar esta grabación. Entonces, dentro de las empresas, bueno, pues vamos a contratar a un proveedor para usar uno de estos modelos fundacionales, ¿no? Para hacer toda esta arquitectura que hemos visto. Entonces, digamos que ese sería el primer paso. Oye, ¿con quién queremos trabajar? Digamos que seleccionamos a alguno de ellos como proveedor. Vamos a trabajar con Amazon. Ya tenemos el primer paso. Ahora vamos a darle un contexto. Ese modelo fundacional, pues no conoce a tu empresa. Tenemos que darle el contexto de cómo es nuestra empresa. Aquí también tengan mucho cuidado. Aquí hay una consulta. ¿Qué servicio de GCP se puede usar para hacer chatbox? ¿Usa Vertex? Sí, al día de hoy sí, aunque ya se está especializando para que haya un propio servicio. De eso también les voy a hablar al final, ¿no? Digamos que aquí lo que les he mostrado es algo muy genérico, ¿no? Pero, por ejemplo, voy a mostrarles un poco a nivel de código porque al final, ¿no? Está bonita la PPT, ¿no? Pero si esto no se traduce a código, pues queda muy bonito como concepto, pero tiene que ser algo real. Les voy a mostrar algo de código
en los servicios que tiene Amazon para que vean cómo esto se aplica a un escenario real de una empresa. Entonces, volviendo al contexto, ¿no? Aquí tengamos mucho cuidado. Vean que estos modelos fundacionales no los crea la empresa. No es que el banco, a ver, vamos a conectarnos a Internet y desde Wikipedia, Taringa, redes sociales, Morfeo, vamos a cargar todo. No, no lo hace. Eso no lo hace la empresa. Simplemente se conecta a un servicio en nube y ellos son los que han hecho ese entrenamiento neuronal y el servicio en nube te dice, aquí está el modelo de inteligencia artificial. Ya lo puedes usar. Tenemos este modelo fundacional. Lo que sí tiene que hacer la empresa para que tenga una inteligencia artificial trabajando dentro de ella es contextualizarla. Pero como les dije, pues no vamos a ingresar manualmente, ¿no? No es que los trabajadores van a estar escribiendo y decir, oye, pues mi empresa es así, está formada por 20 personas que se llaman, no es así. Vamos a tener que usar algo más profesional. Dentro de las empresas, los temas de Big Data no son recientes. Se vienen haciendo, por ejemplo, en Estados Unidos desde el año 2010 y aquí en Latinoamérica desde alrededor del 2014. Estos temas de Big Data, bueno, pues esta academia se llama Big Data Academy. Nosotros somos especialistas en Big Data, Cloud Computing e inteligencia artificial. Parte de esto es saber que dentro de las empresas hay que gobernar los procesos. Es muy importante el gobierno de datos porque ordena los procesos. Dentro de una empresa, pues no hay solo un procesito, hay miles de procesos. Al haber decenas de miles de procesos, corre el riesgo de que los procesos se desordenen. Y lo clásico, ¿no? Oye, algunos procesos colapsan, o oye, el output de algunos procesos no son los esperados. Es porque hay tantos procesos que todo ya se desordena. Hay un desgobierno de procesos. Eso era un problema hace 15 años. Ya no lo es actualmente. Las empresas para tangibilizar el gobierno de datos utilizan una arquitectura conocida como Data Lake. Aunque al día de hoy hay algunas variaciones como los Delta Lakes o los Lakehouse. Pero bueno, pues ya existe una forma en cómo se gobiernan los procesos. Por supuesto que en ese momento, hace 15 años, pues no existían las inteligencias artificiales como existen al día de hoy. Así que estas arquitecturas de gobierno de datos solamente estaban enfocadas en gobernar los procesos clásicos, procesos de reportería, procesos de ejecución de real time, procesos también de ciencia de datos, pero orientados a machine learning y deep learning. Por ejemplo, bueno, pues ya para los que asistieron a las conferencias anteriores, ya hablamos de lo que es un data lake, pero lo voy a simplificar para las personas que son nuevas. En un data lake, lo primero que se hace es capturar los datos que la empresa necesita para funcionar. Y luego hay que limpiar esos datos, ¿no? Por ejemplo, si la empresa necesita información de los clientes, ahí tenemos una tabla de clientes. Pero por ahí, por accidente, digamos que un cliente, por accidente al momento de registrarse, en la edad se equivocó. Y en lugar de poner 27 años, puso -7. Simplemente tecleó mal, un número negativo. Una edad no puede ser un número negativo. Entonces hay que hacer un proceso de calidad para filtrar esos posibles errores. Listo. Aquí tenemos la información ya con calidad, información sin errores. Una vez que tienes la información limpia, ya la puedes analizar y construyes un reporte, por ejemplo. Y ese reporte es de calidad porque tiene información limpia. Digamos que aquí se carga toda la data y aquí se limpian esos errores. Y solamente nos quedamos con registros que sean coherentes. Por ejemplo, hablando de edades, tendrían que ser edades mayores a 0. Y con esos registros ya se hacen los análisis, desde un reporte simple hasta un modelo de ciencia de datos de Deep Learning. Entonces, pues sí, esto existe desde hace 15 años. ¿Cuál es la ventaja? Dentro del Data Lake tenemos cargadas todas las entidades que la empresa necesita para funcionar. Por ejemplo, volvamos al ejemplo de los bancos. Un banco necesita la entidad cliente. En algún lugar, en alguna base de datos, tendrá que tener su tabla de clientes. También muy probablemente necesita una tabla de créditos, en donde está la información de los créditos bancarios que le ha dado a sus clientes. Y así, pues hay muchas tablas que un banco necesita para funcionar. Todas están cargadas en su data lake. Pues ahí está esa realidad de negocio. Dentro del data lake está la descripción de qué es tu empresa, porque ahí están cargadas todas las entidades de la empresa. El data lake va a ser el punto de partida para darle una contextualización a este modelo fundacional. Pero vean que hay que tener mucho cuidado.
Un data lake tiene estas tres zonas. Una en donde cargas los datos hasta con todo y error. Pues no pasa nada. Y otra en donde limpias esos datos. La contextualización solo puede hacerse desde datos que sean limpios, que sean coherentes. Porque si no, por ejemplo, si cargo la tabla clientes tal cual desde la fuente, ¿no? Y hay muchos clientes que por accidente tienen edades negativas, el modelo podría entender, oye, pues sí es factible que una persona tenga -7 años y te va a dar malas decisiones de negocio, ¿no? Te podría decir, oye, el segmento que está entre -27 años y -45 años, envíale esta promoción y eso no tiene ningún sentido. Entonces es muy importante tener una arquitectura de data lake que tenga la información de calidad. Y ese va a ser el punto de partida para la contextualización, para que la inteligencia artificial entienda cómo es nuestra empresa. Con esa contextualización ya tenemos un modelo que sabe, pues ya sé cómo funciona este banco. Ahora vamos a ser un poquito más técnico. Ya de acuerdo, las empresas tienen algo llamado data lake. Sirve para el gobierno de datos y ahí tienen cargada toda la información de la empresa. Con eso lo contextualizaremos. Pero vamos a ser un poquito más técnicos. Un data lake, por supuesto, es algo mucho más complejo de construirse. De hecho, aquí en el chat veo que hay algunos que han participado en el workshop que dimos hace un par de semanas, en donde construimos un data lake, ¿no? Entonces, vean que, bueno, pues tampoco es algo que en una conferencia de 45 minutos se pueda decir, ¿no? Por ejemplo, esto en 3 días podemos construir la base de qué es un data lake. Pero lo importante es que dentro de un data lake hay una zona muy especial donde se guardan unas tablas muy importantes para las empresas. A esta zona se le conoce como la zona del modelo de industria. Es la zona más importante que tiene un data lake porque ahí es donde se guarda la información de las tablas que la empresa necesita para funcionar. Por ejemplo, nuevamente volvamos al caso de un banco. Los bancos tienen procesos que son estándar. Está el proceso de riesgo crediticio. ¿A quién le damos el crédito? También está el proceso de, por ejemplo, préstamos bancarios o el proceso hipotecario. Hay muchos tipos de procesos que tienen los bancos. Para que el proceso de riesgo crediticio para que funcione, ¿qué información deberíamos de tener? Bueno, pues la información de nuestros clientes, tendríamos que tener una tabla de transacciones de estos clientes, información de su crédito bancario, ¿no? Para ver si están pagando las deudas que ha tomado. Entonces, muchas tablas. Dentro de un data lake, el modelo de industria es el conjunto de tablas que la empresa necesita para funcionar. Le borras una tabla y alguno de sus procesos ya no funciona porque no tiene la información. Este modelo de industria es el que tiene la información lista para ser analizada y va a ser el contexto que cargaremos a la inteligencia artificial. Porque, por ejemplo, un modelo bancario puede tener hasta 20.000 entidades, 20.000 tablitas. Esas 20.000 tablitas con cada uno millones de registros sería lo que la inteligencia artificial va a analizar para entender, ok, tu banco funciona de esta manera. Ya entendí los datos que hay en tu banco. Así que, ¿cómo integramos las inteligencias artificiales? Pues aplicando estas nuevas estrategias de gobierno de datos. Vamos a tomar prestado el concepto de data lake que existe desde hace 15 años y lo vamos a modernizar. ¿Qué es lo que sucederá? Dentro del data lake hay una zona en donde está el modelo de industria, todas las tablas que la empresa necesita para que sus procesos funcionen. ¿Qué podemos hacer con esas tablas? Bueno, pues podemos hacer cosas como reportería o podemos contextualizar modelos fundacionales. Por ejemplo, cargaremos las tablas relacionadas a los procesos de segmentación de cliente, ¿no? Para crear segmentos de cliente. Tomaremos la inteligencia artificial fundacional de Amazon y crearemos una inteligencia artificial con ese contexto. Va a ser una inteligencia artificial que se especializa en segmentar clientes. Ya sabe los datos de nuestros clientes y solamente la especializamos en segmentación de clientes. Es decir, cuando el equipo de marketing tenga algún problema, oye, ¿qué segmentos hay? Bien, vamos a cargar a la inteligencia artificial que es experta en segmentar clientes. La inteligencia artificial ya conoce los datos y nos dirá, oye, pues yo te recomiendo que crees estos 3 segmentos. Y ahí ya podríamos empezar a dar más contexto, ¿no? En el prompt le decimos, oye, pero un segundo, dame 10 estrategias para mi banco referente a, pues he visto que está de moda lo siguiente, ¿no? Entonces, a ver, en función de esto, o es más, ¿no? Puedes decirle, conéctate a internet, fíjate que está de moda porque quiero enviar una promoción relacionada a fútbol. Entonces, ok, ahorita este futbolista está de moda, pero por derechos de autor no lo puedes mencionar.
Así que te recomiendo que crees una campaña de marketing con este mensaje, que indirectamente hace mención al futbolista, pero sin violar sus derechos de autor. Entonces vean que ya la inteligencia artificial contextualizada nos responde mejor nuestras preguntas, porque ya conocen nuestra realidad. O igual podríamos crear otra inteligencia artificial con otro contexto, ¿no? Una que se especializa en detección de fraude bancario. Esa inteligencia tendría que analizar las tablas relacionadas a los procesos de fraude bancario. Le damos clic al botoncito para que se quede entrenando algunos días y listo. Ya la tenemos contextualizada. Entonces, los especialistas de fraude bancario vendrán y le dirán, oye, inteligencia artificial, pues, oye, hazme un resumen de qué es lo que está sucediendo. Te lo dirá. Y luego le dirás, ok, oye, ¿y hay alguna manera, adquiriendo más datos, que yo pueda agregarte para mejorar el ratio de fraude bancario? Y te dirá, ¿no? Oye, pues podríamos conectarnos a Internet y desde redes sociales podría crearte una tabla dentro del modelo de industria en función de ciertos campos para hacer cruces de datos y, por ejemplo, hacer algo clásico, ¿no? Si en redes sociales una persona, no sé, pues muestra ciertas carencias económicas y te pide un crédito de $100,000, pues no tiene la plata para pagarte. O sea, una inteligencia artificial sí puede tomarse la paciencia de conectarse a Internet por un API, hacer un cruce de datos y ver si realmente es así. Y lo hace en tiempo real. O qué sé yo, pues ya ahí depende de cómo es que la empresa quiere ir creando diferentes modelos de inteligencia artificial que le ayuden a tomar decisiones basadas en sus datos, en su propio contexto. Por eso es muy importante que las empresas tengan sus data lakes. Les permite hacer este tipo de procesos muy avanzados. Dentro del data lake hay una zona en donde viven todas estas inteligencias artificiales, conocida como en la zona vault de inteligencia artificial. O en español simplemente es un baúl de inteligencias artificiales. Ahí las colocamos todas. Es una subzona dentro del data lake. Ahora vamos a algo muy importante. Digamos que esto, por ejemplo, se ha empezado a hacer. Lo que les voy a explicar es relativamente reciente, aunque sí está dando muy buenos resultados. Este punto de tener inteligencias artificiales basadas en modelos fundacionales y que nosotros le demos un contexto, ya es algo que se hace. En Estados Unidos y en partes de Europa ya lo están haciendo y lo están haciendo a gran escala. Aquí en Latinoamérica también, sobre todo en los bancos y en algunas operadoras telefónicas. Entonces, ya se está haciendo, ¿no? No es que esto es el futuro, no es el futuro, esto es lo que actualmente se hace. Pero hay un paso más que podríamos dar. Esto está dando muy buenos resultados y es muy probable que también se vuelva un estándar a nivel mundial. Así como los equipos humanos para desarrollar sinergia entre ellos tienen que comunicarse. Habrán escuchado que muy probablemente en las empresas los errores que hay dentro de las empresas no son porque alguien realmente cometió un error por cuenta propia. El error generalmente es por temas de comunicación. Eso es uno de los grandes problemas que actualmente tienen las empresas. Una mala comunicación. Este puede ser un buen experto. Este también puede ser un buenísimo experto. Pero si hay una mala comunicación entre ellos, pues no se toman buenas decisiones. Ahora, ¿qué es lo que clásicamente se hace? Bueno, pues hay modelos de sinergia en las empresas, ¿no? Para hacer que todos los seres humanos que trabajan en esa empresa estén alineados a un mismo objetivo de negocio. Esa sinergia siempre se basa en eso, en alinearlos al objetivo de negocio. Y es muy difícil, porque los seres humanos tenemos diferentes personalidades, diferentes objetivos, personalidades. Incluso podemos llegar a la subjetividad de que simplemente esta persona me cae mal y por lo tanto pues no tengo un buen trato con esa persona. Entonces, eso es muy humano. En cambio, aquí tenemos expertos que son simplemente inteligencias artificiales. No hay subjetividad en ellas. Si de alguna manera podemos hacer que se comuniquen entre ellas, las recomendaciones que nos den dentro de la empresa pues van a ser mucho mejores. Actualmente, ¿qué es lo que se hace? Se crea un bus de comunicación para que estas inteligencias artificiales hablen. Y ese formato para que hablen es un formato JSON. Les voy a mostrar un poquito de esto en código para que se pueda entender mucho mejor. La gran ventaja de hacer que las inteligencias artificiales hablen entre sí por medio de un bus JSON es que sus decisiones son mucho mejores. Porque, por ejemplo, el output de una puede ser el input de otra, para refinarlo y que vuelva a entrar como input acá y refine aún más la decisión de negocio que se esté tomando. Y esto sí está dando buenos resultados. Pero como les dije, ¿no? Actualmente esto todavía no es estándar, pero muy probablemente en lo que queda de este año se popularice más y el próximo año ya se haga un estándar y se incluya dentro de las arquitecturas data lake. Así que hay que ir preparándonos para esto.
Con todo esto ya tenemos un contexto más real y concreto de cómo estos modelos de inteligencia artificial se usan dentro de las empresas, ¿no? Pues no es algo tan simple como yo lo he visto, ¿no? Aquí en Latinoamérica se ve mucho, ¿no? ¿Qué es usar una inteligencia artificial? ¿No? Es un prompt en donde escribes y te dice, pero está bien, ¿no? Pero no es tan así. Entonces hay que ir un paso más allá, no hay que ser tan rústicos en cómo la empresa integra estos modelos de inteligencia artificial, ¿no? Ya hay maneras eh, mm, allá hay arquitecturas muy bien gobernadas de cómo hacerlo. Ahora, pues está bonito, ¿no? A nivel de PPT, ok, se entiende la idea. Data Lake es el contexto que se carga en la guía de modelo fundacional y tenemos nuestra guía con contexto y creamos muchas cargando diferentes tablas para diferentes procesos y listo. Tenemos expertos que son muy buenos dándonos consejos para nuestra realidad de la empresa, ¿no? Eso dice la PPT. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se traduce todo esto a algo muy concreto? Bueno, básicamente son dos grandes pasos. Primero, codificar esa función que llame esa inteligencia artificial y la voz. Entonces ahí hay mucho detalle técnico. Esto lo tiene que hacer a veces el data engineer o a veces el data scientist. Recuerden que aquí no estamos creando un modelo de inteligencia artificial desde cero, sino que estamos conectándonos a un servicio externo y pues construyendo una estructura. Y bueno, también hay un poquito de detalle técnico, ¿no? Pero usamos algo que un servicio como Amazon, Azure o GCP nos ofrece. Tendremos que ver cómo integrarnos a esa inteligencia artificial. Y eso se hace con código. Una vez que tenemos ese código, bueno, pues simplemente usamos esa función que ya nos permite usar ese modelo de inteligencia artificial. Algo tan simple como decirle, oye, pues dibujame un perro. Y listo, ahí dibujó el perro. Las arquitecturas que hemos definido el día de hoy deben de ser traducidas a código. Pero por supuesto, cuando hablamos de código, hay dos maneras de hacer el código. Codificas así a ver qué sale o codificas basado en patrones de diseño. Y por supuesto que esta segunda opción es la forma en cómo debes tú realizarlo. Ahora, bueno, pues ahí ya, a ver, les quiero mostrar esto, ¿no? Es un poquito más complejo, pero quiero mostrarles el código. Bueno, este es un laboratorio y algo avanzado, el 17, para que den una idea de qué implica esto. Por ejemplo, hay librerías que deberíamos usar para conectarnos a esos modelos. Una vez conectarnos a esos modelos, bueno, pues los servicios en nube tienen muchas cosas. Hay que conectarnos a uno de esos servicios en particular. Por ejemplo, este es el servicio de inteligencia artificial generativa que tiene AWS. Luego defines la consulta y bueno, pues hay un detalle técnico para preparar esa consulta, ¿no? Dibuja un perro. Luego viene más detalle técnico. Hay que preparar esa petición con, acá, ¿no? Hay ciertos parámetros de configuración que le tenemos que dar a la inteligencia artificial. Quiero mostrarles también un poquito de esto para que entiendan el detalle. Eh, Vamos a ver si lo tengo aquí. O bueno, no, sería un poquito avanzado. Vamos a simplificarlo directamente desde aquí. Por ejemplo, hay parámetros en la inteligencia artificial para hacerla más creativa. O a veces le podemos decir, no, sé más estricta, ¿no? Por ejemplo, solamente respeta las tablas de datos que tenemos aquí en la empresa, ¿no? No te pongas creativa y consultes fuentes externas. Hay parámetros que moviéndole decimos, oye, pues sí, queremos que seas muy creativa, ¿no? No queremos hacer algo tan estándar en la empresa. Queremos que te pongas creativa y nos des consejos así que bueno, pues ya no necesariamente tiene que ver con la realidad propia de la empresa. Entonces, hay algunos parámetros que tienen que moverse en esa consulta para que la inteligencia artificial sea muy estricta en lo que le hemos pedido o sea muy creativa. También hay otros parámetros, como por ejemplo, que miden, voy a poner un poquito más grande, que miden la velocidad con la que da esa respuesta, ¿no? Por ejemplo, cuando uno dibuja y te dice, oye, dibújame un caballo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes para dibujar? 10 segundos. Pues dibujarás un caballo y no te saldrá bonito, ¿no? Te saldrá algo un poco feo, pero en 10 segundos lo hiciste. O le podemos decir, oye, inteligencia artificial, dibújame un caballo y tómate una hora en dibujar. Entonces estará un caballo hiperrealista con todo tipo de detalle. Hay parámetros que controlan la velocidad de esa respuesta. Mientras más tiempo le des a la IA, pues más refinada va a estar su respuesta. Entonces, bueno, pues hay detalles técnicos de cómo hacer esa consulta. No es tan simple como un chat GPT que le pones la consulta. Luego la consulta se envía y esa consulta generalmente se devuelve en binario por temas técnicos, ¿no? El binario es uno de los formatos más rápidos de ser entregado. Entonces, como van a haber muchas consultas siendo realizadas por la empresa, bueno, pues, por ejemplo, ahí está la respuesta en binario. Es el formato de transporte más rápido que existe. Pero, por ejemplo, aquí le dije que dibuje un perro.
Entonces, ok, tengo que desbinarizarlo, ya son cosas más técnicas, ¿no? Ya habrá que desbinarizar la respuesta, y como esta es una imagen, pinto y ahí está, dibujo un perro. Ahora, todo ese código generalmente se coloca dentro de funciones, para que sean muy simples, ¿no? Esta codificación pues tiene mucho detalle técnico. Así que los especialistas en inteligencia artificial, todo ese detalle técnico lo encapsulan en una función. Y una vez que ya tienen el detalle encapsulado, ahora sí es más fácil de usar. Por ejemplo, quien quiera dibujar cosas en la empresa, solo lo pongo como un ejemplo, ¿no? Llama a la función y mete ese texto. Dibuja un perro como un científico de datos, ¿no? Y bueno, pues ya toda la función tiene esa lógica compleja encapsulada. Se ejecuta y al final esto es lo que queremos. Y listo, nos devuelve la imagen y ahí la pintamos. Dibujó un perro. Ahora podemos ir un paso más allá. Podemos hacer que estas inteligencias artificiales se comuniquen entre sí. Por ejemplo, Amazon tiene servicios de inteligencia artificial para generadores de texto y también tiene servicios de inteligencia artificial para generadores de imágenes. Podríamos hacer que estas dos IAs hablen entre sí. Por ejemplo, la que genera texto, yo le podría decir, oye, pues cuéntame una historia de un gato y un perro. Y ahí me contó la historia. Esto es la variable que devolvió la inteligencia artificial. Ahora, pues, quiero que mi historia tenga un dibujito bonito para vender mi historia, ¿no? Entonces, oye, pues, créame una imagen en función de la historia que me has contado. Bueno, pues tendremos que pasarle la historia al modelo de inteligencia artificial que es especialista en dibujar en función de texto. Entonces, ahí está la historia, se lo pasé al otro modelo. Entonces, hablaron estos dos modelos entre sí. Y listo, ahí dibujó la imagen que involucra a un perro y un gato. Digamos que esto sería un buen punto de partida para entender cómo estos modelos de inteligencia artificial se colocan dentro de las empresas. Y ese sería el punto de partida que, digamos, bueno, pues todo especialista tendría que comenzar a aprender esto, sobre todo si es muy técnico, porque es hacia donde las empresas van a ir el día de hoy. En Estados Unidos y en Europa ya es más normal. Aquí en Latinoamérica lo están haciendo los bancos y, digamos, las grandes empresas. Pero de a poco esto se va a ir viendo más normal. Así que digamos que estamos en el mejor momento para empezar en estos temas de inteligencia artificial, ya que digamos que las personas que conocen estos temas los conocen de manera muy rústica, pues llegar a este nivel para una empresa sería muy interesante, porque es el punto de partida para hacer cosas mucho más complejas. Ahora, para los que estén interesados, bueno, pues esto es solamente una conferencia para entender todo esto y veamos cómo esto se está aplicando en las empresas. Y dentro de un par de semanas se va a realizar un workshop aquí en Big Data Academy de inteligencia artificial generativa, en donde vamos a tangibilizar todo esto en algo concreto, tal cual sería en una empresa. Son 3 días de formación continua. A todas aquellas personas que se han registrado van a tener un descuento especial. Generalmente estos workshops de 3 días están de 30 a $50, pero ustedes por haberse registrado pueden asistir a ellas a tan solo $10. Les va a servir mucho porque digamos que son los primeros pasos que debes de dar en esto del mundo de las inteligencias artificiales, pero aplicados a empresas, con estándares y patrones. Y bueno, también desde un punto de vista muy concreto, de ahí saqué el ejemplo, ¿no? Bueno, pues tampoco es tan simple, ¿no? Antes de llegar a esto de acá, pues hay muchas cosas que tienen que prepararse antes. Estos descuentos especiales ya les estarán llegando el día de mañana junto con la grabación del vídeo. También recuerden que si en cualquier momento tienen alguna consulta, les va a estar llegando este mismo material con mi correo electrónico para que puedan hacérmela llegar en cualquier momento. Ahora, también es muy importante saber que aquí en Big Data Academy somos muy estrictos con la construcción de los temarios. Hay todo un equipo que se dedica a, en función de los patrones actuales, ir actualizándolos. Ya nuestros 65.000 alumnos nos recomiendan, entonces pues no somos personas nuevas haciendo esto. Ya en el mercado latinoamericano tenemos cerca de 7 años trabajando. Así que pueden tener toda la garantía de que lo que van a aprender está basado 100% en patrones de diseño. Nuestro objetivo, como así lo dice el lema, es experiencia práctica para un mundo real. Entonces, si vamos a hacer temas de inteligencia artificiales, no pueden ser temas que te funcionen solo en un caso aislado. Tienen que ser enfocados a tal cual sería en la vida real dentro de una empresa. Así que siéntanse muy gustosos de participar aquí para que puedan empezar en este mundo tan interesante de la inteligencia artificial. Bien, ahora sí vamos a las preguntas que han colocado en el chat. Acá hay algunas consultas.
Para chatbot también vale Dialogflow, aunque ahora con Market Suite será más potente y de acceso gratuito. Sí, es correcto. Es muy importante lo que su compañero menciona aquí. Estas herramientas están evolucionando constantemente. Hay un patrón de diseño e inteligencia artificial muy estricto llamado Factory, perdón, FACAL, o bueno, en inglés se pronuncia FACALS. Este patrón lo que hace es encapsular, ¿no? Porque las APIs de inteligencia artificial, bueno, entre comillas, son relativamente nuevas y constantemente van cambiando. Entonces, a veces el código que te funcionaba el día de ayer puede que no te funcione el día de hoy. Y para que lo vean, aquí, aquí hay otra consulta. Se grabará el workshop porque el día domingo no podrá asistir. Sí, no se preocupen. Todos los workshops se graban. De hecho, en Big Data Academy todas las clases son grabadas. Si en alguna sesión no puedes asistir, puedes repasarla con la grabación. Y la grabación es de acceso de por vida. Incluso hay algunos alumnos que solamente llevan las clases por las grabaciones y las consultas las realizan por correo electrónico. Para ponernos un poquito técnicos, ¿no? Por ejemplo, ok, ya pues está muy interesante y hay código, ¿no? Pero como les dije, el código puede ser hecho a la mala o a la web. Vamos a ver ese patrón facade para que lo entienda. La primera vez que tú te integres a un servicio de inteligencia artificial, digamos Amazon Bedrock, bueno, pues desarrollarás el código así como funciona. Pero una vez que ya sepas, ok, ya tengo el código que funciona, es muy importante que se creen este tipo de funciones, que crean la biblioteca fachada. ¿No? Por ejemplo, aquí tenemos cómo se envía una petición a una IA generativa de imágenes. Entra algo y aquí están los detalles técnicos. Entonces dibuja un perro y te da la imagen. Si el día de mañana la librería decide cambiar alguna línea de código, no pasa nada. Ya tenemos centralizado. Digamos que hay 20 procesos de negocio que utilizan a esta inteligencia artificial. Pero se actualizó la librería y el código ya no funciona. Bueno, no pasa nada. No tenemos que ir a 20 modelos de inteligencia artificial. Solamente vamos a esta función y a ver cuál es la línea que se ha actualizado. Ah, ok, pues ahora la función ya no se llama loads con S. Simplemente se llama load. Borramos la S, volvemos a compilar la función y listo. Pues decimos, oye, ya el sistema está operativo nuevamente. A eso se le llama el patrón de diseño FACAD y es muy utilizado al día de hoy para conectarnos a inteligencias artificiales generativas, porque las APIs van evolucionando. A veces también se utilizan para cambiar de tecnologías, ¿no? Por ejemplo, oye, ya no queremos usar Amazon, queremos usar GSP. O sea, simplemente se cambia el código que encapsula esa función para que ya no apunte a Amazon, sino a GSP o a otra herramienta que quieras usar. ¿Se va a compartir la presentación y el video? Sí, por supuesto. Todas las clases, workshops y conferencias en Biblioteca Academy se graban y les estará llegando a ustedes el día de mañana. Se grabará el workshop, sí, como les dije, sí es correcto. Se les estará grabando y enviando a aquellos que se registren en el workshop. A nivel de seguridad, ¿qué tan seguro es llevar estos modelos a entornos de nube para entrenar modelos de IA? Ah, es una muy buena pregunta. De hecho, esto se hace mucho en los bancos. Vamos al modelo de industria. Pongamos un caso más concreto, ¿no? Los bancos, por ejemplo, que tienen información muy sensible. Por ejemplo, dentro de un banco hay mucha información, pero parte de esa información no puede salir de las oficinas bancarias. Es información que incluso por ley no puede salir. Información con datos sensibles del cliente o de transacciones. Esa información tiene que vivir en los servidores del banco. No pueden llevarse a la nube. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Esto no es un problema que haya salido el día de hoy, ¿no? Por supuesto que las inteligencias artificiales se usan, digamos, recientemente, llevamos 3 años, ¿no? Pero digamos que tú quieres hacer un reporte en la nube con transacciones bancarias. No podrías. Esa data no puede salir de la nube. Habrá un 95% de datos que sí se puedan cargar. Y por supuesto que igual tienen que montarse una VPN sobre esa transferencia de datos en el data lake. Entonces, va por ahí, ¿no? Aquellos datos que sí puedan cargarse en la nube, pues lo que hacen es que montarán una VPN para que haya comunicación con ese servicio en la nube. Pero también es cierto que hay datos que no pueden subirse a la nube, incluso por ley. ¿Qué se hace en esos casos? Pues los data lakes ya tienen formas para tratar esos casos. Por ejemplo, la anonimización de los datos. Lo voy a poner muy simple porque es un poquito más complejo. Esto sí es legal, ¿no? Montar una VPN y subir los datos, y si alguien intercepta esa comunicación, va a haber código basura. No lo va a entender porque tiene que tener las llaves de encriptación. Pero ¿qué pasa con los datos que no pueden subirse a la nube? Hay que anonimizar.
Digamos que aquí está el número de documento de identidad de una persona y dice que esta persona gana $10,000 mensuales y todos los días hace una transacción en cierta sede del banco. Esa información no puede subirse porque se tiene el perfil de ese cliente. Así que lo que se hace es crear un hash del identificador. Básicamente es un numerito muy grande que anonimiza la data. Y lo que se sube es la información del cliente y su hash. Si alguien intercepta esto, no va a saber de quién es esta información. Entonces, los métodos de carga de datos hacia inteligencias artificiales en nube son los mismos métodos que clásicamente se utilizan en los data lakes. Por eso les dije que es muy importante que la empresa tenga esas herramientas, porque ya tienen un gobierno de datos. Ya hay un proceso estándar de carga de datos, por VPN o por anonimización. Muchas empresas no suelen usar ChatGPT por el tema de seguridad, ya que es como una caja negra. ¿Cuál es la diferencia de los servicios de Vertex y Perl? Sí es correcto. Digamos que ChatGPT para un uso de público masivo está muy bien. Incluso hay cuentas de pago. La diferencia con estos servicios en nube es que estas son muy estrictas respecto a cómo guardan la información. Por ejemplo, hay algo llamado PCI Compliance. Vamos a ponerlo en AWS. Todos los servicios en la nube, como mínimo, son PCI compliance. ¿Esto qué significa? Que garantizan que la información va a estar guardada y que nadie la va a poder ver. Ni siquiera, digamos que, qué sé yo, pues hay información muy sensible de la estrategia de negocio de una empresa. En Amazon. Alguien va al servidor de Amazon de Estados Unidos, le conecta un USB a ese servidor y saca la estrategia de negocio. Pero no pasa nada, porque tienen un estándar de seguridad de datos basado en PCI. ¿Qué es esto? En la industria, para que tú puedas crear una tabla que guarde la información de tu tarjeta de crédito, ese servidor en donde se guarda esa tabla tiene que cumplir el estándar PCI de encriptación, que es un estándar muy estricto. Para poder desencriptar tienes que tener llaves de seguridad. Esas llaves de seguridad físicamente viven dentro de la empresa. Entonces, ni siquiera Amazon o el servicio en nube la conocen, solo conoces tú. Entonces, si alguien va con un USB y trata de sacar esa información, va a haber basura, no lo va a poder entender. A menos que tenga esa llave de desencriptación que físicamente vive en la empresa. Entonces, desde un punto de arquitectura, eso también lo define un data lake. Lo voy a poner aquí. Por ejemplo, bueno, los data lakes también son híbridos, ¿no? Desde un punto de vista de infraestructura, parte vive en el entorno de la empresa, o sea, on-premise, y parte en el servicio en la nube. La llave de encriptación vive dentro del servicio de comunicación y los datos solamente pueden ser entendidos cuando esta llave va a través de un VPN. De esta manera, ni siquiera el servicio en nube se entera de cuál es esa llave. Entonces, sí, ya el Data Lake resuelve también ese tipo de problemas. Por eso es muy importante, vean que para integrar un modelo de inteligencia artificial dentro de la empresa, no vive en la nada, vive dentro de un Data Lake. Entonces, es muy importante que la empresa tenga ese Data Lake. Si no, no va a poder resolver todos esos tipos de problemas que salen. Ya el Data Lake tiene las respuestas a todo ese tipo de problemas. Y usas varias cosas las cuales ignoras cómo funcionan por dentro. Sí, es correcto, eso es un gran problema, ¿no? Esa función matemática literalmente es una caja negra. Ya de por sí las redes neuronales son cajas negras, así que las inteligencias artificiales son modelos de redes neuronales con millones de parámetros y por lo tanto, pues es aún más bueno, teóricamente sí. Podríamos hacer la traza de cómo la pregunta se va moviendo a través de las neuronas y hacer ese análisis, ¿no? Pero desde un punto de vista de negocio, realmente lo que quiere el negocio es una respuesta sustentada. Entonces, tenemos la garantía de que la respuesta tiene un sustento. Ahora, ¿cómo se llegó a ese sustento? Sería como preguntarle a una persona que define la estrategia, oye, ¿cómo llegaste a ese sustento? Puedo dar todo un resumen, pero ya específicamente cuáles fueron los pasos, pues es una traza muy compleja. Incluso hay manuales solo para los técnicos de las propias empresas, así que no es una novedad eso de la caja negra. Sí, pues es correcto. Las redes neuronales se vienen usando ya profesionalmente desde hace 10 años. Entonces sí hay maneras de hacer esa trazabilidad. Solo que digamos que para estos modelos de inteligencia artificial, ya que los modelos fundacionales fueron hechos por empresas como Microsoft, Amazon y Google, asumimos que ya están, que esa traza es correcta. Por eso podemos, digamos, tener esa confianza en el servicio ofrecido por ellos. Pero sí, no deja de ser una caja negra que muy potencialmente podríamos hacer una traza. Sin embargo, sería muy compleja, miles de veces más compleja que una red neuronal clásica.
Vean entonces que hay muchos temas interesantes de los que se pueden hablar. Así que bueno, pues ahí tienen el workshop para que puedan asistir y empezar a trabajar todo esto de manera profesional. Bien, con esto damos por cerrada la conferencia el día de hoy. Espero que les haya servido mucho para su desarrollo profesional y espero verlos en el workshop que comienza en algunos días. Cualquier cosa estaré atento a mi correo electrónico. Gracias a todos. Antes de eso, casi lo olvido, casi lo olvido. Hay un sorteo que tenemos que hacer. Eh, Va a salir también el curso de inteligencia artificial en Amazon. Ya de eso también les estará llegando la información, además del workshop. Y ese curso, bueno, pues sí es un poquito más caro que el workshop de 3 días. Sin embargo, aquí se va a hacer un sorteo de 6 becas, pero por favor recuerden que había eh, requisitos para las becas, que era compartir el post y bueno, ahí estaba muy publicado. Entonces, solamente podrán acceder a las becas si es que realmente han hecho los pasos. De todas maneras, vamos a hacer el sorteo y ya nos comunicaremos con los 6 ganadores. Voy a descargar el Excel de la conferencia, creo que éramos 150 personas, 164. Vamos a abrirlo. Voy a ponerlo aquí. Y vamos a hacer un pequeño proceso de limpieza de datos. Aquí tenemos los correos electrónicos y lo voy a pegar aquí. Ahora vamos a ordenar los correos en orden alfabético. Ahí está. Y ahora vamos a eliminar los duplicados por si alguien, bueno, pues se ha registrado 3 veces, tiene mayor probabilidad de ganarse la beca. Entonces vamos a, aquí está, quitar duplicados. Listo. Y esto me lo voy a llevar a otra pestaña de Excel. Y ahora vamos a crear una columna llamada aleatorio. Y le diremos, oye, pues genérame un número aleatorio entre 0 y qué sé yo, pues, este número. Eh, perdón, es con punto y coma. Y vamos a ordenar todo esto de aquí. Ahora, como la función aleatoria en Excel se actualiza cada vez que hay un cambio, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Voy a borrar esto y vamos a hacer el filtrado nuevamente. Ahora los ganadores van a ser ordenados de menor a mayor. Voy a ordenarlos de menor a mayor. Y los 6 primeros son los que van a acceder a las becas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a marcarlos y ya los voy a guardar para que el equipo de comunicaciones puedan hablar con ustedes. Y listo. Estos correos electrónicos son los 6 ganadores de las becas completas para el curso de inteligencia artificial en AWS, que es muy aparte del Word. Esos cursos sí cuestan un poquito más, así que ahí lo pueden aprovechar con mucha mayor profundidad. Ya se estará comunicando el equipo de matrícula con ustedes para que puedan hacer válidas sus becas. Ahora sí, con esto ya damos por cerrada la conferencia del día de hoy. Les quiero agradecer a todos y espero verlos en el workshop para empezar a profundizar todo esto desde un punto de vista más profesional. Gracias a todos por haber asistido.